Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo. Eres mi todo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento allí, su libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, te exaltamos aquí. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias al Señor una vez más que nos permite en su día, el día del Señor, poder estar delante de su presencia y escuchar su santa palabra. Damos gracias a Dios y vamos a presentarnos delante del Señor en esta ocasión. Antes de meditar en la palabra de este día, le ruego nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a suplicar a Dios que Él nos guíe, que Él nos instruya a través de su santa palabra. Cierre sus ojos si está de pie y ore juntamente conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a ti en este día. Gracias por la oportunidad especial, hermosa, que nos permites de poder escuchar tu palabra. Rogamos que tu palabra tenga cabida en nuestro ser. Seamos transformados, renovados, conforme a tu voluntad, conforme al propósito tuyo. Perdónanos nuestros pecados, límpianos y ayúdanos, Señor, a ser como tú, cada día de nuestras vidas, a ser más y más a semejanza tuya. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bien, hermano, como le decía, gracias a Dios por su santa palabra. Y hoy hablaré un tema importante. Todos los temas citados en la palabra de Dios son importantes, pero toma cierta relieve porque estamos viviendo, según las Escrituras, los últimos tiempos. Y específicamente estos años que nos ha tocado vivir son de mucha confusión, no solamente por lo que nuestros ojos están viendo, por este mal que ha venido sobre la tierra, sino por muchos acontecimientos alrededor del mundo, muy importantes. Por eso surgen preguntas, ¿cómo son los últimos tiempos, los que estamos viviendo? ¿El Señor vendrá por su iglesia? ¿Cuándo lo hará? ¿Hay alguna señal en particular que nos indique que Cristo está próximo a venir? ¿Es lo mismo el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que la segunda venida de Jesucristo? Bueno, algunas preguntas como estas daremos respuesta a la luz de la palabra. Y he titulado esta meditación El arrebatamiento de la iglesia. Ese es su nombre. Hoy hablaremos de eso, el arrebatamiento de su iglesia, que mayormente conocido como el rapto de la iglesia, que es el siguiente acontecimiento profético más importante en la escatología,
el arrebatamiento de la iglesia, o conocido, como dije, el rapto de la iglesia, que es un sinónimo del arrebatamiento que se encuentra en la Biblia. Está sustentado por la palabra de Dios. Y de eso justamente quiero hablarle en esta ocasión. Por eso es muy importante que tome nota de los versículos, de los pasajes y algunas cosas importantes que a nuestros ojos están sucediendo hoy día. Y es necesario, es básico que en la vida del cristiano estemos muy atentos, como lo dice su palabra. Entonces, pues, a la luz de la Escritura, hoy trataremos de dar respuesta a estas preguntas que ya mencioné. El rapto de la iglesia. ¿Es lo mismo la segunda venida? Porque muchos confunden la segunda venida con el rapto. Son eventos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia sucederá en otro momento y la segunda venida de Jesucristo será en otro momento, que también trataremos de explicar en esta porción. Estoy tratando estos temas y, si Dios lo concede, en 2 o 3 meditaciones trataremos de revisar la cronología de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos del mundo, y que Dios nos ayude a grabarlo en nuestros corazones y estar preparado para que cuando Jesucristo venga por su iglesia, no nos avergoncemos, estemos de pie aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haré algunas precisiones antes de continuar adelante leyendo. Hay 2 diferencias muy importantes entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Bueno, en el arrebatamiento, o el rapto de la iglesia, Jesús no baja a la tierra, no desciende, solo es en las nubes. Y podríamos decir que es un evento que no será visible a todo, a diferencia de la segunda venida. El Señor vendrá por su iglesia y tomará su iglesia. En pocas palabras, tomará a la iglesia en sus manos y la sacará de este mundo, porque después del arrebatamiento de la iglesia viene un periodo que menciona la Biblia según las profecías de Daniel, que se llama la Gran Tribulación, y también hay sustentos bíblicos que la iglesia no atravesará este periodo llamado la Gran Tribulación. Ahora, en cuanto a la segunda venida, sí hay señales. El rapto o el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa? Que podría suceder en este momento. No hay una señal que precise: a partir de aquí viene el Señor. Hay señales de los últimos tiempos. Eso ya lo hemos explicado en otra ocasión, pero la venida de Jesús por su iglesia es algo inminente. Puede suceder en cualquier momento. A diferencia, la segunda venida, entonces sí hay señales, y muchas señales importantes de las que habla la Biblia, que es necesario que estemos atentos y que usted anote con mucho cuidado versículo a versículo. Uno de ellos es lo que menciona la Biblia, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, en los cuales dice: los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos es visible. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y dice la Biblia que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso lo dice Segunda de Pedro capítulo 3. Hay que leerlo, anótelo, Segunda de Pedro capítulo 3. Y por otro lado, también el libro de Mateos en el capítulo 24 menciona acerca de la segunda venida de Jesucristo. Aquí estoy haciendo la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. La segunda venida de Jesucristo, sí hay. Estas son las señales, porque entonces será visible. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. La segunda venida será visible para todos.
Y en esta diferencia del rapto, aquí el Señor Jesucristo sí pone los pies sobre la tierra en el monte de los olivos, según las profecías de Zacarías capítulo 14. Allí está Zacarías capítulo 14. La Biblia dice que Jesús pone sus pies sobre la tierra y el monte de los olivos es partido por la mitad. Se abre un canal. ¿De acuerdo? Es lo que menciona la profecía de Zacarías. Y tal como lo dice el libro de Hechos, cuando estaba, después de que Jesús estuvo entre los discípulos, después de haber resucitado durante 40 días, dice que estaba con ellos y fue alzado al cielo entre las nubes y desapareció. Y estaban allí los discípulos viendo, y de repente dos ángeles se aparecieron con vestiduras blancas y le dijo, tal como vieron subir a Jesús a los cielos, así vendrá. Ese es el lugar llamado el Monte de los Olivos, donde Jesucristo en su segunda venida vendrá. Ahora, la iglesia no pasará la gran tribulación. Esto está, los teólogos más importantes de la historia, estudiosos de la Biblia, precisan, y la Biblia da fe en la mayoría de los versículos, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Amén, hermano. Esto debe ser para nosotros un motivante, y lo vamos a ir viendo alrededor de este mensaje, que la iglesia no atravesará. Y gloria al Señor, porque su palabra da testimonio, hermano, que no nos ha puesto Dios para ira. ¿De acuerdo? No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación, según lo dice Romanos capítulo 5, versículo 9, y Primera de Tesalonicenses 5, 9. Es importante considerar eso, que Él nos vino a librar no solamente de la muerte, sino que la iglesia será alzada antes de la tribulación, y estaremos en la presencia de Dios, y el periodo de la tribulación no lo atravesará la iglesia de Jesucristo. Ahora, quisiera que leyéramos todos, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, para entrar en materia respecto a este tema interesante acerca del arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, hermano, ahora sí, pongamos mucha atención. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia es un misterio. No se lo reveló el Señor a los profetas, solamente al apóstol Pablo. Es a quien Dios se lo reveló. Es lo que dice también al principio, lo vamos a ver, 1 Corintios 15, 51, dice, os digo un misterio. No se lo reveló a Juan, no a Jacobo, no a Judas, sino al apóstol Pablo. El arrebatamiento es un misterio que solo es entendido a la luz de la palabra, por eso es importante que tomemos nota de ello. Primer versículo comienza diciendo el apóstol Pedro, no ignoréis. Bueno, ¿por qué razón? El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y les dice, no ignoren. Bueno, hermanos, porque la generación que hoy nos ha tocado vivir, el mundo, ignora este tema porque no le interesa. No tiene conocimiento de qué sucederá cuando nuestros ojos se cierran a este mundo, qué pasará. Y se levantan pensamientos que como
que se muere la persona, ya no hay más historia, se acabó, la vida es solamente eso. Qué triste. Bueno, el llamado del Señor a la iglesia es no ignoremos. Pero nos encontramos que también la iglesia del Señor está ignorante acerca de este tema. Pero es nuestra responsabilidad conocer que este evento es el próximo que va a suceder y que podría venir en cualquier momento. Por eso es importante estar preparado. No hay razón, no hay motivo para desconocer estos temas, sino que profundicemos en la palabra de Dios, nos metamos en el estudio de la palabra de Dios y podamos entender, comprender y estar preparados, como dije al principio. Se ha preguntado por qué hoy suceden tantas cosas alrededor del mundo. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay diferencias entre naciones, hay enfermedades que la misma ciencia no ha podido controlar, hay eventos naturales catastróficos alrededor del mundo, terremotos, inundaciones. ¿Por qué esto está sucediendo? Se ha agudizado más en estos días que antaño. Bueno, porque eso tiene una razón. Mire, el Señor habló un día al profeta Daniel cuando estaba él en Babilonia y dijo estas palabras. Cuando un ángel del Señor, él estaba orando, Dios se le manifestó, el Señor a través de un ángel, cuando estaba Daniel orando y le dio a Daniel todas estas profecías. Pero note lo siguiente, el ángel le dijo, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y el libro y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Lo voy a mencionar una vez más. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hay cosas que Dios está manifestando a través de su palabra porque hoy nos encontramos viviendo en el tiempo del fin, el fin de los tiempos. Este mundo tiene un ciclo, ¿de acuerdo? Y según las profecías que estamos viendo, el Señor a través de este ángel le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Por eso es que estos temas hoy se han venido hablando, se están predicando, porque debemos estar preparados para este acontecimiento tan importante. La iglesia de Tesalónica era perseguida. Ellos sufrían y morían a causa del nombre de Jesucristo, a causa de su fe en el Señor. Entonces el apóstol Pablo viene y les exhorta, le dice, amados hermanos, no ignoren. La iglesia de Tesalónica debía dominar este tema porque ellos desconocían qué pasaba por aquellos hermanos que habían muerto a causa de su fe, habían sido asesinados por dar testimonio del amor de Dios, de que eran cristianos. Entonces había una preocupación en el corazón de la iglesia. Y el mundo también, por causa de ignorar este tema, cuando a cualquiera de las personas le preguntamos al no creyente, ¿qué pasará después de la muerte? Es un tema que lo ignoran, no saben. Porque lo ignoran, porque no les interesa acercarse y abrir su corazón al Señor. Pero también hay pueblo de Dios, hay iglesia, hay hermanos alrededor del mundo, no solamente en la nuestra, que ignoran este tema, pero es importante que lo entendamos. Estaremos viendo también algunos misterios que encierra el arrebatamiento de la iglesia. Y finalmente él dice, hermanos, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza, no estés triste, porque hay esperanza en Cristo. Cualquiera que muere en el Señor tiene la vida eterna asegurada. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia. Ahora, dice, los otros que no tienen esperanza. ¿Y quién es el que no tiene esperanza? Pues el incrédulo, el que no acepta a Cristo en su corazón. Y gloria al Señor, porque si nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando cerremos nuestros ojos a este mundo, entonces veremos cara a cara a nuestro Redentor. Pero es algo especial que la iglesia debe estar anhelando con todo su corazón. Bien, vayamos avanzando. El versículo 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Ponga mucha atención. Primero, la clave para ser
resucitado cuando venga el Señor, ya sea que estemos vivos, es creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente creer en esa obra milagrosa, sino además seguir al Señor, creer en sus palabras, hacerla mía, vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa que traerá Jesús a los que durmieron en Él? Mire, hermano, debo explicar cómo sucederá este evento. Cuando Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento, algunos estaremos, decía el apóstol Pablo, vivos. Y lo voy a mencionar por qué razón escribe él eso. Y otros ya habrán muerto, lo que pasó en Tesalónica. Bueno, ellos estaban preocupados porque no sabían el futuro del muerto, del que ya había muerto antes por causa de la persecución y del nombre de Jesucristo. No lo desconocían, pero el apóstol Pablo dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, hay una secta, para precisar, llamados los testigos de Jehová, que sostienen que cuando el cristiano duerme y entra en un sueño, en un periodo de dormir hasta la segunda venida de Jesús. Pero esto no es correcto. Lo que menciona la Biblia, hermanos, que cuando habla del dormir, no habla del sueño, de abandonarse y no saber de las cosas que están sucediendo. No, hermano, la Biblia menciona otra cosa, que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Y hay muchos versículos que respaldan esto. Primera Tesalonicenses 5:10, también segunda los Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, el apóstol Pablo escribiendo todo esto. Que estar ausente del cuerpo, o sea, cuando muero, es estar presente en el Señor. Cuando un cristiano muere, el alma es la que va al cielo, el cuerpo va a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y si el alma va al cielo, siempre estamos conscientes. Pues no estamos muertos. Solo cerramos nuestros ojos a este mundo, pero somos alzados con el Señor. Y ese es el evento del que dice la Biblia cuando dice Dios en el versículo 14 traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Eso se llama la resurrección y lo voy a explicar brevemente si nos da tiempo de cómo sucedieron las cosas. Mire, cuando el cristiano muere, su cuerpo va a la tierra, su alma está viva. Un día estaba Jesús con Jacobo y Juan y Jesús se transfiguró delante de ellos y cuando los discípulos vieron que se transfiguró, su rostro era destellante de luz blanca, entonces vieron que estaba Moisés y Elías hablando con Jesús, pero como si Elías y Moisés habían muerto hace muchísimos años atrás. Bueno, la prueba es que cuando el cristiano muere, su alma está consciente. En Apocalipsis 6:10 también habla de eso, de los resucitados, las almas de los santos que estaban delante del Señor, en la presencia mismo de Dios, ellos estaban dialogando con el Señor. Entonces, hermanos, inmediatamente cuando nosotros morimos, no somos puestos en el olvido. Nuestro cuerpo sí es echado a la tierra nuevamente, pero tu alma está consciente. Inmediatamente tus ojos espirituales se abren y estás consciente de todas las cosas allá en la presencia de Dios. No estamos durmiendo, no es que ignoremos las cosas, estamos allá. Solo que no es lo mismo estar en la tierra que estar en la misma presencia del Señor. Ahora, el versículo 15 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Escucha por qué el apóstol Pablo dice que nosotros que vivimos. Pablo creía que Jesús vendría en el tiempo que él vivía. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Más de 2000 años. Y esa palabra se ha venido predicando y hoy en estos días con mayor fuerza, pero muchos ignoran esto. Algunos
tienen por tardanza las promesas de Dios y lo ignoran y dicen, bueno, eso hace años que yo escucho eso, pero no ha sucedido, hermano, pero ya estamos viviendo el último tiempo. Estamos ya cerca, es el siguiente evento, según las profecías de las 70 semanas de Daniel, que más adelante, si Dios nos lo permite, lo vamos a revisar, pero estamos viviendo ya el último tiempo. Y el Señor está próximo a venir, por eso es importante que nos preparemos para este evento. Pero Él dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, que habremos quedado. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando Jesús venga por la iglesia, esto se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, entonces nosotros, dice el apóstol Pablo, que vivimos, si el Señor viniera en este momento, este día, nosotros los que vivimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, cuando Jesús venga, primero habrá una resurrección ¿de quién? De los que durmieron con Cristo. Pero quisiera hacer aquí la observación. No todos los muertos desde el principio de Adán hasta nuestros días. No, hermano. Hay por lo menos, en la Biblia encontramos 7 resurrecciones, incluyendo la del Señor Jesucristo. Todo será en etapas. Primero resucitarán en el arrebatamiento los que durmieron de Jesucristo de la cruz a la fecha, la iglesia, porque antes de el Pentecostés la iglesia no existía, solo existía Israel. Pero a partir de ese tiempo, cuando Jesús venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero que nosotros, los que hayamos quedado, es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso es importante que lo podamos entender. Así será ese evento. Cuando Jesús venga, que no pisará la tierra, vendrá en las nubes, vendrá con los que ya durmieron en él. Es decir, mi ser amado, mi familiar, aquellos amigos que murieron en Cristo, aquellos que dieron su vida, fueron recompensados por el Señor, vendrá el Señor con ellos en las nubes. Ahora, nosotros, como dice aquí la porción bíblica, los que habremos quedado no precederemos a los que durmieron. Es muy importante que lo entendamos. Miren, por eso es importante no aferrarnos a la tierra, a las cosas terrenales, a las cosas que vemos. Debemos estar siempre anhelando este glorioso momento, primero porque Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, que vendrá por su iglesia, que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y nos librará de ese periodo de juicio llamado la gran tribulación. Usted no le da gracias al Señor por eso, bendito sea su nombre, porque tenemos esperanzas ciertas y verdaderas en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Usted recuerda la resurrección de Lázaro, hermano? Cuando Jesús venga por su iglesia sucederá algo así. Cuando Lázaro murió, Jesús fue a la tumba donde le habían puesto. Y con voz de autoridad, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué creen que pasó? Lázaro vino a la presencia de Dios. El que había muerto y tenía 4 días en la tumba, salió caminando de la tumba. Así sucederá. Cuando Jesús venga por su iglesia, en las nubes, entonces dirá tu nombre, Pedro, Juan, Carlos, María, etcétera, etcétera, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué glorioso evento! Y después, inmediatamente que ellos sean resucitados, entonces también los que estemos vivos seremos transformados. ¡Qué precioso! En un abrir y cerrar de ojos. ¿Tiene usted idea de cuánto tiempo va a suceder? Es impresionante. Los muertos entonces en Cristo resucitarán primero. Así será. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Será un evento definitivamente glorioso. Un evento precioso para aquel que está añorando, para aquel que está preparado. De eso veremos al final, aguardando que su Salvador, que su Señor venga, será algo precioso y maravilloso. No así para aquellos que se quedan. Y eso lo vamos a explicar. Trataremos de explicarlo también si nos alcanza el tiempo de quiénes se quedarán a la gran tribulación.
Ahora, aquí hay un misterio que es importante que lo analicemos. Es importante que usted lo anote. Ahora, ¿cómo serán los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo, de aquellos que estemos vivos si es que el Señor viniese este mismo día? Bueno, hermanos, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, menciona que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Así seremos. No cuando entremos en la resurrección a la presencia de Dios, hermanos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal ya no será más y será transformado, y el que estaba en la tumba resucitará, y los panteones de los santos quedarán vacías, las tumbas, los huecos allí solamente, y seremos, el que tenía 80 años será rejuvenecido, y el que estaba enfermo, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿cómo? Sería la pregunta. Porque estaremos eternamente con el Señor. Bueno, aquí les doy un misterio. Es importante que lo consideren. Jesús murió a la edad de 33 años. ¿Por qué no murió a los 50 o a los 80? Porque creemos, amados hermanos, que la edad promedia en el reino futuro, en la presencia de Dios, será 33 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto está sustentado en la Biblia porque nosotros seguimos las pisadas de Jesús y tenemos el ejemplo de Jesucristo. Él fue muerto y resucitó a la edad de 33 años. Y así pasará, hermano, cuando seamos resucitados, ya sea que muramos o que vivamos, seremos todos los dos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Serán cuerpos espirituales. ¿De acuerdo? Por eso hablamos en Apocalipsis 21, cuando decimos, cuando el Señor venga, ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, las cosas que nos preocupaban aquí en la tierra, que nos angustiaban, todo eso habrá pasado, estaremos en la presencia de Dios, tendremos obviamente cuerpos, pero serán cuerpos inmortales, claro, carne y hueso, y eso lo explicaremos más adelante, y podremos comer y beber. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, cuando Él resucita, ¿se acuerdan ustedes que comió un pescado asado y miel silvestre? Significa que aún no le podían tocar, de hecho no le tocaron hasta que Él fue alzado en las nubes, pero comió. Eso pasará en el reino de los cielos cuando estemos en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en la misma presencia de Dios. Gloria al Señor. Esto es algo importante que nosotros debemos considerar. Ahora, me voy a centrar ahora en el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sucederá? Versículo 17 dice lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es sacar fuera, es ponerlo fuera. Por eso la tribulación, hermano, la iglesia no lo verá. Será un periodo de juicio, como ya dije, para Israel. Obviamente también en la tribulación habrán salvos, y eso los voy a aplicar, pero ¿quién se está queriendo quedar en la tribulación? Mas, sin embargo, algunos se quedarán a la tribulación. Versículo 17 entonces, entrémonos ahí. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. ¿Usted se imagina ese momento? Los cuneros, los niños de pecho, los niños de brazos serán alzados con el Señor. Los aviones, los pilotos quizás que sean creyentes, hombre, dejarán de pilotear y las naves se caerán, los vehículos, será un caos total, porque de repente, como dice la Biblia en el libro de Mateo, dos estarán en el campo, uno será tomado y en la otra será dejado. 2 estarán en la cama, 5 estarán la familia en la casa, en el hogar, y 3 de ellos serán alzados y uno se quedará. ¿Usted se imagina ese momento? Será desde luego un momento de mucha confusión para el que se queda, de angustia, y quizás se va a arrepentir y dirá, ¿por qué me quedé? Pero ya el Espíritu de Dios no estará más, el periodo de la gracia de la cual hoy estamos disfrutando, que solo nos basta creer en la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario y caminar en pos de Él, ya no más será así. Ahora la salvación será de otro modo. Claro que sí habrá oportunidad, hermano, pero algunos se quedarán. Pero me parece que no hay ninguna necesidad, si nosotros entendemos claramente cómo debemos vivir en esta vida,
para no atravesar ese momento llamado la gran tribulación. Así que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Imagínense qué dirán las noticias, las televisoras. ¿Qué dirán respecto de la gente que desapareció? Desde luego que será un caos, pero ese caos y esa angustia que estará viviendo la gente dará lugar al anticristo, para que venga y según las escrituras, a la mitad de la gran tribulación, se cree que a los 3 años y medio, entonces él hará su aparición y firmará un tratado de paz mundial de la gente que queda solamente, y eso será el preparativo para que entonces el Señor Jesucristo venga por segunda vez y todo esto se acabe. ¿Cuántos anhelamos la presencia del Señor? Estar con el Señor un día. Amén. Algunos cristianos, pues, en el arrebatamiento no experimentarán la muerte. Ese es el misterio que el apóstol Pablo intentaba, porque los de Tesalónica estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto. ¿Y qué pasará con ellos? Si el Señor viniera, ellos están muertos y yo estoy vivo. Por eso él explica claramente, dice, luego nosotros los que vivimos, él menciona, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces para ellos era un aliciente. Pero tenemos ejemplo de algunos hombres de Dios que no miraron la muerte. En el caso de Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Está en la presencia de Dios. No conocemos la tumba, no hay algún lugar, según Génesis 5:24, donde esté el cuerpo de Enoc. Pero la Biblia dice que él caminó con Dios y desapareció. ¿No le parece que es sombra de lo que ha de venir, hermanos? Si es que el Señor viniese en este día, ¿qué pasará con los que están vivos? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se imagina cuánto tiempo tarda un abrir y cerrar de ojos? Pues todo esto que le estoy explicando en estos minutos será solamente en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo para otra cosa. Por eso es importante que vivamos en la voluntad del Señor. Elías también fue alzado en un torbellino hacia el cielo cuando estaba con Eliseo, y cuando Eliseo vio que fue alzado, él lloró y le decía, Padre mío, sus carros de fuego, de a caballo, y solamente pudo tomar el manto que cayó. Entonces él también fue alzado, no vio la muerte. No conocemos la tumba de Elías. Y esto es un misterio de lo cual el apóstol Pablo explica claramente. Si quiere buscarlo, está en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51 en adelante. Él dice, he aquí os digo un misterio. Por eso lo mencioné al principio, no se lo reveló el Señor a ninguno de los apóstoles, sino al apóstol Pablo. Ni siquiera el apóstol Juan. El apóstol Juan habla acerca del periodo del Apocalipsis, la gran tribulación y ya el reino milenial, y cuando Jesús vendrá y tomará ya el gobierno absoluto eternamente y para siempre en los cielos nuevos. Pero no se lo reveló a él, a ningún otro, solo al apóstol Pablo cuando dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo hayas muerto en la vida? Si fuiste cremado, si fuiste decapitado por el nombre de Cristo, si moriste en un accidente de vehículo, si tus miembros fueron regados, si se cayó el avión en la mar y nunca se encontraron tus restos, cuando el Señor Jesucristo, escuche bien, venga por su iglesia, entonces los huesos, todos aquellos se juntarán nuevamente, y dice aquí la Biblia, lo que leímos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Qué impresionante. Y de aquí de repente vale la pena mencionar que algunos preguntan, hermano, ¿y es correcto cremar los cuerpos? Hermano, ¿y es correcto hacer esto? ¿No será bueno? En realidad, cuando Jesús venga y los muertos en Cristo resuciten, eso
no influye para nada lo que se haga con el cuerpo. Obviamente lo que sí conocemos en la Biblia es que aquellos hombres y mujeres de Dios que morían, sí eran enterrados y había un luto y se recordaba y todo eso, pero eso sería lo mejor, honor para quien honor merece. Pero bueno, ya respecto del cuerpo conocemos este misterio que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Termino con algunas reflexiones muy importantes. Entonces el rapto de la iglesia es una realidad. La palabra de Dios lo sustenta. No hay ninguna señal que indique que el rapto es ahora mismo. No hay. Hay señales del fin de los tiempos. Y habrán señales, como ya mencioné, cuando sea la segunda venida de Jesucristo. Pero el rapto es inminente. Podría suceder en cualquier instante. Entonces, el consejo que da el apóstol Pablo a Tesalónica es: por tanto, alentaos los unos a los otros. Con estas palabras dice el versículo 18. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia tomará por sorpresa al mundo, a los que ignoran. Y para ellos habrá gran lamentación, dice la Biblia. Y aquellos que les traspasaron los linajes, todos se lamentarán. Pero la iglesia del Señor ya no estará aquí. Es importante entonces que nos preparemos. El arrebatamiento debe ser un aliciente, algo alentador para la vida del cristiano, pues no vamos a pasar la gran tribulación, como ya lo dije al principio. Dios no nos ha llamado para juicio, sino para salvación. Y hay versículos que sustentan que la iglesia no verá la gran tribulación. Algunos se quedarán, pero la iglesia del Señor será alzada en las nubes, como ya hemos venido diciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer tú y yo, hermano? Si el arrebatamiento es inminente, es un hecho que va a suceder. Bueno, el llamado del Señor es a estar preparados. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cómo debemos prepararnos? Según Lucas 12:40. Vosotros pues también, dice, estad preparados. Y hay muchos versículos que hablan acerca de estar preparado, de estar anhelando, de estar listo, de estar velando. Y Mateo 24 también nos habla, dice, velad pues. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor vendrá. El llamado del apóstol aquí es velemos. Y cuando dice velar es que en tu vida cristiana no debes estar durmiendo. Pero hoy hay muchos cristianos que se encuentran durmiendo, sus rodillas paralizadas, ignoran estos temas, les da flojera leer, no están alertas, sus sentidos no están agudizados por el uso continuo de la lectura de la palabra, de la oración, del quehacer en la obra de Dios en su vida diaria, y lo ignoran. Pero mucha atención, el Señor dice, velemos y estemos preparados una vez más. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y qué pasará, hermano? Bueno, al que no está preparado, hay cristianos que viven engañados. Cuando hablamos de la palabra cristiano, es un hombre y una mujer que verdaderamente reconoció el acto de Jesucristo en la cruz, le abrió su corazón, genuinamente, y está caminando en obediencia a Dios. Tenga problemas, esté enfermo, haya economía, vengan males sobre la tierra, haya angustia, haya terremotos, problemas, etcétera, etcétera, va hacia adelante. Ese es un fiel creyente. Es importante que consideremos esto. Entonces el llamado del Señor es, mire lo que dice Lucas 21, con esto voy terminando, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Desgraciadamente también la iglesia está cayendo en los afanes de esta vida, en las preocupaciones de esta vida. Estamos siendo, hermanos, agarrados, atrapados por el vaivén del mundo. Dice, y veamos por nuestros corazones que no se carguen de glotonería y embriaguez. La glotonería y la embriaguez en un sentido espiritual tiene que ver con la sobriedad. Hermanos, la iglesia está dormida. Muchos cristianos están dormidos, no leen la Biblia, sus sentidos no están agudizados, están dormidos, están embriagados por el quehacer de la vida y no estamos preparados para este acontecimiento. Por eso he dicho, hermanos, a lo largo de esta meditación, que muchos se van a quedar.
La pregunta sería, hermano, ¿tú estás listo para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Para que el Señor venga por la iglesia? ¿Serás alzado, como hemos venido leyendo, con el Señor en las nubes? Es importante que nos preguntemos esto. Lucas 12 dice, 45 al 46, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La pregunta sería, ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento? ¿Y quiénes se quedarán? Bueno, definitivamente el cristiano verdadero se irá. El cristiano verdadero. Y mire lo que dice aquí la iglesia, por eso es importante, hermano, la palabra de Dios en Efesios 5:27. A fin de presentárselo a sí mismo, el Señor Jesús está hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La santificación es nuestra responsabilidad. Y el Señor Jesucristo dice, como yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que está practicando el pecado, hermano, y lo sabe conscientemente, se quedará. Aquel que no se está santificando, aquel que dijo haber recibido al Señor, que le conoció, pero sigue viviendo igual, no hace cambio, no procura responsablemente ser diferente, sigue viviendo en la corriente del mundo, sigue practicando el pecado, sigue aceptando el soborno, sigue viendo pornografía, sigue engañando, adulterando, sigue robando, sigue fornicando, si es joven, se sigue vistiendo igual, no da testimonio allá afuera de que verdaderamente Cristo mora dentro de él, se quedará. Se quedará. Sin duda, el que será alzado será aquel que ha creído, aquel que ha caminado, aquel que ha seguido. Por eso puse el ejemplo cuando Enoc dice allá en Génesis, y Enoc caminó con Dios. Ese caminar con Dios tiene muchas implicaciones. Y al final dice, y desapareció, porque caminó con Dios, fue fiel, cumplió la palabra. Toda la palabra que Dios le encargó la cumplió. Por eso dice, caminó y fue alzado. Elías, uno de los profetas más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Obras maravillosas y portentosas que Dios hizo a través de él. Un hombre recto, justo, un hombre fiel, que caminó, que no titubeó en su fe, que no era hombre sin doblez, echado hacia adelante, entendido del plan que Dios, del propósito de Dios en su vida, y fue alzado. Por eso muchos se quedarán. Así que, hermanos, santifiquemos. Mientras haya oportunidad, seamos diferentes, que Dios nos dé fuerza para ser diferentes, sin pecado. Segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando Jesús venga, se llevará a una iglesia sin pecado, sin manchas, sin cosas algunas que están manchando nuestra relación, santos como Él es. Entonces aquellos serán alzados en las nubes con el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, preparémonos, vivamos, anhelemos este momento precioso. Gracias a Dios por sus misericordias, porque no viviremos la gran tribulación. En el siguiente capítulo, si Dios nos concede, estaré hablando de eso. ¿Habrá salvación en la tribulación? Sí, hermano, porque se predicará el evangelio. Desde luego que muchos se van a arrepentir, pero la diferencia es que hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios y por su Espíritu Santo podemos recapacitar, recomponer el camino. Si no soy creyente, Señor, por favor, ayúdame en mi necesidad. Me arrepiento de haber vivido así, te entrego mi vida. Y tenemos la salvación y caminamos hacia adelante. Y el que es creyente, Señor, he pecado, sí, reconozco que te ofendo, que te fallo, pero deseo hoy en mi vida agradarte en todo lo que hago. Tenemos el Espíritu de Dios que intercede por nosotros. Se llama la era de la gracia, es el periodo, pero en la gran tribulación no existirá eso. Pagarás con tu vida, pero hermano, no será algo
que alguien desee quedarse a la gran tribulación. Eso lo hablaremos posteriormente, pero no será nada sencillo. Será cosa terrible, será juicio en aquel tiempo. Pero bendito sea el Señor, gloria a su nombre, que la iglesia no verá la tribulación. Por último, estemos preparados todos. Todos nos vamos a presentar delante del Señor. No importa el cargo que tengas en la iglesia local a la cual pertenecemos. Todos seremos recompensados. Por eso es importante la diligencia. Lo que Dios te dio, procura con diligencia administrarlo correctamente, porque seremos recompensados en la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, según dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta final es, ¿estás listo para el arrebatamiento? Pregúntate, si el Señor viniese en este momento, ¿te irás con el Señor o te quedarás? El deseo de Dios, hermano, es que ninguno se pierda. Este periodo que algunos tienen por tardanza y los lleva a vivir una vida que desagrada al Señor, a seguir participando de la misma maldad de este mundo que se está pudriendo, se está corrompiendo poco a poco y no somos capaces de salir y marcar la diferencia y brillar cual luminares, como dice el Señor, mientras yo estoy en la tierra soy luz del mundo, pero ahora que me marcharé a ustedes son la luz del mundo. No somos capaces. Nos quedaremos si seguimos viviendo así. El deseo de Dios es que ninguno se quede a ese periodo. Ese será un periodo de juicio, como ya lo dije, para Israel y más adelante lo explicaremos. No para la iglesia. La iglesia, por la misericordia del Señor, seremos alzados antes de que inicie. Póngase de pie y vamos a orar una vez más y demos gracias al Señor por su santa palabra. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Gracias por tu palabra que nos muestra el panorama mundial que hoy estamos viviendo, los últimos tiempos. Te ruego, conforme a tu misericordia, que nos preparemos para este evento. Si no estoy listo, hagamos las cosas de una manera diferente. Nos santifiquemos cada vez más. Perdona nuestros pecados. Por favor, no los tomes en cuenta, Señor. Queremos agradarte. Y si esta misma noche, en este instante, tú vinieras, Señor, yo quiero irme contigo. Quiero ser alzado contigo en las nubes. Anhelo tu presencia, anhelo tu regreso. Ayúdanos, pues, como iglesia, a levantarnos, a seguir adelante, anunciando tu palabra. Es la tarea más importante que has encomendado a tu iglesia. Dar testimonio de que tú eres real, de que tú sanas, de que tú salvas, de que tú eres fiel y verdadero, que eres real y que viniste a este mundo a entregar tu vida para que aquel que crea en ti tenga salvación. Que no nos cansemos de hablar tu palabra, de darla a conocer, extender tu reino y arrebatar a muchos de las manos del diablo, para que cuando tú vengas también ellos que te han conocido sean alzados con nosotros. Ayúdanos, Padre, a no callarnos, a cumplir la gran comisión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y nos vemos en la siguiente ocasión. Amén.